Mira, vamos a continuar con tu italiano, inglés-italiano. Y quiero que sepas que la buena noticia es que el libro que te menciono, que es inglés-italiano, que llevé hace muchos años en una universidad de Estados Unidos, donde tomé italiano, bueno, aquí lo importante es que te vas a dar cuenta la facilidad que tenemos ante esta lengua romance que no tienen los anglosajones, porque vas a hablar de algunos aspectos gramaticales que ellos no tienen, como los subjuntivos, pero no te preocupes, vamos a tener ejercicios, fíjate bien, vas a tener ejercicios de audio en ese sitio que te voy a poner al final, ya cuando abordemos el libro. Todavía no lo abordamos, ¿sabes por qué? Porque se me hace pertinente que conozcas lo básico para que una vez que entremos a la lección sepas por qué al final tiene una I, por qué tiene una E, por qué tiene una O. Entonces, eso es lo que se me hace básico a la hora de tu lectura y tu comprensión. Entonces, inclusive cuando escuches algún ejercicio, sepas por qué va una E al último, por qué una I, etcétera. Y obviamente hablamos de género y número. ¿Ok? Gramaticalmente vamos a hablar de género y número. Y en este caso es importantísimo, fíjate bien que pongas atención a, vamos a ver en este caso, vamos a ver género. Como ves aquí en la primera diapositiva, tenemos masculino y femenino. Masculino y femenino. Se me hace interesante hablar de ellos primero, antes de empezar tu lección. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Y quiero que lo grabes, quiero que pongas atención a esto, porque te va a servir para tus lecturas y para tus ejercicios en cuanto empecemos el libro. Entonces, mira, aquí para empezar, dice así, que todos los pronombres, perdón, todos los sustantivos en italiano tienen un género. Es igual que español. Tutti i nomi in italiano hanno un genere. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen género. Maschile, femminile. ¿Te acuerdas? Masculino y femenino tienen un género. Entonces vamos a verlo. Por ejemplo, i nomi che finiscono in o sono maschili singolari. Los nombres, pronombres o los sustantivos que terminan en, así mira, como dice aquí, en o, los que terminan en o son masculino singular, ¿ok? Son masculinos singulares, diría aquí. Bueno, igual que español. ¿Te acuerdas que todos aquellos pronombres, inclusive los sustantivos que terminan en no, pues son masculinos y singular? ¿Qué quiere decir? Como en libro. Libro en español es masculino singular. Bueno, en italiano también. De hecho, libro es libro en italiano y en español. Bueno, no se te olvide. Hasta aquí no hay ningún problema porque es similar al español. Ejemplos, mira. Maschili singolari tenemos il tavolo, il cuaderno, il libro. ¿Te das cuenta cómo su terminación me dice que es maschili singolari? ¿Ok? Masculino singular. Pero ¿qué crees? Tienes que tener mucha atención cuando es, por ejemplo, en este caso que es il tavolo, ¿qué quiere decir la mesa? The table, la mesa. En español, esta es femenina. Y en italiano, lo único que tienes que aprender que es singular masculino. O sea, se dice il de él, il tavolo. Para nosotros sería la mesa. Eso es lo que tienes que poner atención. Cuando el género, porque hay algunos, si no es que varios, que cambian su género. En español van a ser femenino y en italiano van a ser masculino o viceversa. Y el cuaderno no tienes problema porque es il cuaderno. ¿Te acuerdas de la pronunciación qua?
No se te olvide tu pronunciación de la B chica. Acuérdate que es labio dental, labio dental, labio dental. Por lo tanto, tienes que decirlo con B y con la B y labio, obviamente labio dental, labio diente. Entonces, el tabolo, el cuaderno y libro. No tienes ningún problema porque terminan en O y eso indica que es masculino singular. Vamos a ver, después viene i nomi che finiscono i nomi che finiscono in a sono femminili singolari. ¿Qué quiere decir? Que obviamente los sustantivos que terminan en a son singulares y femeninos. Singular femenino. ¿Te das cuenta? Hasta ahorita no tienes ningún problema con el español, porque también termina en a. Regularmente, fíjate bien, regularmente es femenino singular, porque termina en a. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, feminil singolari tenemos la matita, termina en a, por lo tanto es la tazza, termina en a, por lo tanto es la penna, termina en a. Entonces, lo que te había mencionado al principio es mucha atención a los que nos cambia el género de un idioma a otro. En inglés no hay ningún problema. ¿Te acuerdas que en inglés no tienes problema de masculino o femenino, en este caso de género? Porque, por ejemplo, pencil es the pencil, es el lápiz. No importa, no tiene género. Pero aquí en italiano y en español, ¿qué crees que sea la matita? La matita es el lápiz. ¿Ok? Lápiz, el lápiz se dice la matita. Bueno, en este caso, en italiano es la. Termina en a. Bueno, pues es feminili, singolari, o sea, femeninos singulares. No tienes problema en la que sigue porque es la tazza, que es la taza, es femenino, no hay problema. Y la penna, que es la pluma. Tu bolígrafo, la pluma, sí me refiero al bolígrafo. En tu país no sé cómo le digan a la pluma, al bolígrafo. En mi país le decimos la pluma, pero no confundir con una pluma de ave, sino el bolígrafo para escribir. Ese sería la pena. Entonces aquí la atención sería para el lápiz, no sé en tu país el lápiz como lo digan, pero se refiere a the pencil, the cap, y aquí the pen, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos en feminili singolari. Todos estos terminan en a, damos por hecho que es femenino singular. Seguimos. Aquellos sustantivos que dice i nomi che finiscono in e possono essere maschili o femminili. Dice los sustantivos que terminan en e, fíjate bien, en e, pueden ser masculinos o femeninos. ¿Ok? Aquí hay un problema. Si termina en e, no sabemos, puede ser masculino o femenino, dependiendo la palabra. Vamos a verlo. Maschili singolari. Mira, masculinos singulares. Desde el momento en que tiene il, va a ser singular masculino, porque significa él. ¿Ok? So, il professore termina en e, pero se refiere al profesor masculino. ¿Ok? El profesor. Acuérdate, il significa él. Il cane. ¿Te acuerdas que il cane es el perro? Bueno, termina en e. Il cane. Y es il. Después viene il pesce. Il pesce.
termina en E. ¿Y qué crees que sea il pesce? Obviamente, the fish, o el pescado, o el pez. Estos que terminan en E, hasta ahorita, son masculinos, ¿ok? Y terminan en E, no terminan en O, sin embargo son masculinos. Es como en español, si dices el profesor, va a ser il professore, el perro, il cane, el pez, il pesce. Esa pronunciación ya te la sabes, mira. Ahora sí que ya te la sabes, mira. Sh, que es pesce. Seguimos. Femenil y singular. Y bueno, aquí mira, vamos a compararlos. ¿Ya te diste cuenta que termina en E, terminan en E, pero ahora ¿qué crees? Ahora son feminili. ¿Qué quiere decir? Femeninos. ¿Cómo me doy cuenta? Pues para empezar en la. Afortunadamente, mira, tenemos la como en español, lo que no sucede en inglés. En mi clase tenía mis compañeros, todos ellos gringos. Obviamente, esto lo tienen que aprender de cero, que la se refiere a, obviamente, su artículo indeterminado, que es da o la. ¿Te acuerdas de il que acabamos de pasar? Bueno, ahora es la. Y tú sí sabes que ahora es femenino cuando dice la chiave. Y ellos tenían que aprenderlo. Bueno, hay que aprovechar eso. Tú y yo, del país que seas, de América Latina o de España, la carne termina en E, bueno, pero en este caso es la carne, como en español, la clase, o sea, el grupo o la clase termina en E. Bueno, te das cuenta que es femenino, singular, con inclusive el artículo eh, indeterminado, perdón, determinado, la. Con eso te dice, te determina, por eso es determinado, te determina el género, la o el. ¿Te acuerdas de il cane? Termina en E. Bueno, aquí es, también termina en E, pero es la chiave. La chiave, ¿te acuerdas de la CH que es una K? La chiave, que es la llave. La carne, que es carne, la carne. Y la clase, que dijimos es el grupo o la clase. La clase. Y nuevamente recuerda que cuando tienes doble letra, lo único que tienes que hacer es elongar o prolongar su sonido. No es, en este caso sería clase. Por ejemplo, la taza, ¿no? Bueno, seguimos. Pero hay excepciones, ¿te acuerdas? En este caso tenemos eccezioni. Eccezioni, ¿te acuerdas la pronunciación también de aquí de la CE? CE, eccezioni, porque CE hace che, ¿te acuerdas? Eccezioni. TZ, eccezioni, las excepciones que tenemos, vamos a verlas. Con esto quiero que te des cuenta que no por tener il para nosotros en español, esto sería el. Bueno, ¿qué te tienes que aprender? Que en italiano, fiore, que es flor, fiore es masculino. Eso es lo único que tienes que recordar. Que hay, como te mencioné en un principio, cambian de género entre español e italiano. Y este es un ejemplo, mira. Il fiore. Ellos dicen el flor. Nosotros decimos la flor. Bueno, entonces te aprendes que es il fiore. Il fiore sería la flor. Y cambio de género. ¿Te diste cuenta? Para nosotros es la. Otro ejemplo sería la, la mano. Aquí, ¿cuál es la excepción? Que termina en o. Y te acuerdas, en italiano dice todo bueno, generalmente los que terminan en o son masculino, singular, como en libro. Bueno, aquí no. Aunque termine en o, pues es como en español, la mano. Entonces aquí si te das cuenta que en español no tenemos ningún problema, bueno, mis compañeritos gringos sí tenían que estar discutiendo entre,
¿no? Les causará sorpresa de que termine en O y su excepción es que es la. Y a ti y a mí, pues no nos causa ese conflicto. Seguimos. Uno más, mira. Il problema. ¿Qué quiere decir aquí que la excepción en italiano? En italiano la excepción es que termina en A. Ya te diste cuenta que termina en A. Y en italiano, igual que en español, dice regularmente. Aquellos sustantivos que terminan en A son femeninos, ¿sí o no? Son femeninos. Bueno, ¿qué crees? Que aquí no. En este caso en italiano es il problema. Aunque termine en A, tú vas a decir como en español, el problema, no la problema. Ese es precisamente el problema de los idiomas germánicos, que pues para ellos si le dijeron que termine en A es femenino, entonces no te extrañe que un estadounidense o cualquier otro extranjero que su idioma no sea el español o el italiano, te diga que es la problema. La problema. ¿Por qué? Porque termina en A. Y para ellos ya les enseñaron que todos los que terminan, fíjate, mal, todos los que terminan en A son femeninos y singular. Y no es así, ni en español, porque aunque termine en A, también para nosotros es el problema. ¿Te das cuenta que estas excepciones se las ponen y nosotros no tenemos problema? Porque termina en A, sin embargo es el. Seguimos. Pero también hay número. Ya vimos género, pero también hay número, o sea, plural y singular, que también quiero que pongas atención, porque con esto básico, vas a ir detectando si te hablan de plural, de singular, si es femenino o si es masculino. Y es muy sencillo. Sencillo siempre y cuando lo hayas visto, lo hayas estudiado. Entonces aquí dice que tutti i nomi in italiano hanno un genere e un número. ¿Qué quiere decir? Que todos, mira, todos los. Si te vas dando cuenta, este es plural, ¿eh? La i va siendo plural, ¿ok? Es no sencillo, pero sí lo tienes que saber. Por lo tanto dice todos los. Aquí serían los sustantivos, los pronombres, los nombres en italiano tienen, aquí tienes que elongar, es decir, anno, un genere, tienen un género y, ya te diste cuenta cómo se dice y un número. Bueno, todos, ¿eh? Todos tienen género y número. Ya acabamos de ver el género, vamos a ver número, singular o plural. Vamos a ver, empezamos con masculino, masquile, ¿ok? O masquili. ¿Te acuerdas que decía masquili? Bueno, porque era plural, masculinos. Y masculino se dice masquile, aunque termine en E. Bueno, eso lo vas a ir descubriendo así, al paso, sin dolor. Vamos a ver el singolare y el plurale. Y si dices gato, elongas la T. Gato, pues es uno, termina en O. Y es il gato. O sea, un gato. Due, que es el número 2, dirías due gatti. ¿Te acuerdas que te dije que la I es plural? Bueno, gato, gatti. Fiore. Il fiore, ¿te acuerdas que es masculino? Ah, pues mira, aquí dice masculino. Por ejemplo, una fiore, fiore, también cambia a I. Sería fiori. Flor, flores. Fiore, fiori. Gato, uno. Gatti, varios. Gatos. Y algo también recuerda, siempre recuerda, es que todas aquellas palabras que tengan acento, como en este caso que es café, tú puedes decir un café y dos, o sea, due café, tre café, un café, due café. Non cambiano, no cambian. Una vez que veas que
la última vocal tiene acento, no se cambia. Es igual en singular y en plural. Puedes decir un café y dos cafés en español, y en italiano dices un café, due café. ¿Y qué crees que otro no cambia? Aquellas palabras que no son del italiano, como computer. Así lo dicen ellos, computer. Bueno, como no es italiana la palabra, se queda igual. Tú puedes decir un computer, due computer. Nada de que computers, ¿ok? Nada de eso. Bueno, entonces no se te olvide. Acento no cambia. Palabras que no son del italiano no cambian. Acuérdate que esta viene del inglés. Vamos a ver el femenino. ¿Te acuerdas del femenino? Que es femenile. Y antes decía femenili. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era femeninos o femeninas. Y aquí, pues nada más es femenino. Singular, femenino singular y femenino plural. ¿Te acuerdas que dijeron que si termina en A, pues es femenino? Igual que en español, como en casa. Pero en plural no son casas. Su plural va a ser la E. O sea, de la E, de la A, pasa a la E para hacerlo plural. Dices una casa, due case. ¿Qué quiere decir? Que en italiano no vas a encontrar la S para hacer plurales, ¿ok? Como en inglés o como en español. Casa, case. Nave. Pero mira, entonces, tu pregunta sería, bueno, si con la E hago plural, ¿qué pasa con aquellos singulares que terminan en E? ¿Qué crees? Pasan ahí. ¿Quieres otro ejemplo? Mese. Por ejemplo, un mes sería un mese. Un mese termina en E, pero es uno. Y así vas a decir meses. ¿Qué crees? Sería como el jugador de fútbol, Messi. ¿Ok? Entonces, la A pasa a E, la E pasa a la I, precisamente para no confundir. Si aquí dice nave, que es una nave, como digo naves, navi. ¿Ok? Casa, como digo casas, case. Y la regla que vimos hace un momento. Si tiene acento en singular, su plural sigue igual. Reitero, si tiene un acento como en universidad, ¿ya te diste cuenta del acento? No es como en el español, este va hacia atrás. Bueno, y queda igual, università, università. Quiere decir, un università, due università. Universidad, universidades, igual. Reception, aunque se pronuncia como en inglés, es una reception, due reception. Nada de que le pongas la S. Y ya vimos por qué. Cuando tienen acento, es singular y plural. Cuando es una palabra que no es del italiano, en este caso que es reception, es una reception, due reception, las palabras no cambian, non cambiano. Bueno, vamos a resumir, a recapitular. Dice aquí singular y plural. Solo quiero que recuerdes que cuando tienes una O, como en libro, como digo libros, libri. Si tienes una E, como en fiore, ok, que es singular, flor, cambia a fiori, flores. Y algo que es un poquito más sencillo de recordar es si tienes la A, termina en A, cambia a E. ¿Ok? Si tu sustantivo termina en A, simplemente cámbialo a E para hacerlo
plural. Y ¿te acuerdas que los de aquí arriba son masculinos? Bueno, y aquí si termina en A, es femenino, pues cambia a E. No se te olvide, esto es importante para que desde un principio vayas leyendo tu italiano conforme vamos leyendo el inglés italiano. Entonces, aquí lo que dice ci vediamo, aquí en este caso, este es nos. Ahora sí, este es nos. Chi significa nos. Bueno, entonces, vediamo. Este es nos vemos. Nos vemos. Ci vediamo. Entonces, mira, lo interesante de esto es que vas a estar viendo inglés italiano y el sitio, fíjate bien, hace años en una universidad de Estados Unidos llevé italiano y el libro es inglés italiano. ¿Y qué crees? Que ya el sitio web ya está abierto al público. ¿Qué quiere decir? Que está abierto al público, que no tienes que registrarte, porque antes yo tenía que meter la serie de mi libro para que me diera acceso. Y ahorita no, y qué bueno, lo vamos a aprovechar. ¿Sabes qué? Una vez que veamos una lección, tú vas al sitio y es como un examen o como una práctica, tanto en audio como en escritura. Entonces, quizás se te haga interesante. Y vamos a tratar de hacerlo así. Por lo tanto, nos vemos en la próxima. Acuérdate que el canal te ofrece, aunque es principalmente de inglés y a veces aborda más situaciones castrenses, tienes vocabulario militar, inglés-español. Bueno, aún así, nos damos el tiempo, fíjate bien, para ir aprendiendo italiano sin dolor, ¿ok? Sin dolor. Y nos vemos en la próxima. Recuerda entrar por listas de reproducción, no por videos, por listas de reproducción, para que te dé las diferentes carpetas. Y si estás viendo italiano, pues pulsas donde dice italiano. Entonces, ci vediamo, ci vediamo. Nos vemos la próxima.